Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con la serie de ejercicios de destilación para el examen EGEL Plus Ingeniería Química. Bueno, antes de iniciar la clase te recuerdo que tengo de abundantes videos, alrededor de 50 videos grabados de clases. Si quieres tener acceso a esa carpeta, bueno, escríbeme aquí un mensaje y te dejo un número de contacto. Bueno, pues vamos a resolver este problema. Nos dice que tenemos una destilación, una columna en donde el destilado y los fondos. El destilado dice que debe tener 0.92 mol de benceno. En el residuo debemos tener 0.05 o 5% de benceno y 95% de tolueno. Que la alimentación tiene 0.45 de benceno. En el Ceneval no nos van a dar esto. Si quieres tú construir el diagrama desde cero, tendrías que utilizar la ecuación de Antoine. Si quieres que yo te enseñe cómo calcular o hacer un diagrama a partir de, pues sí, de la ecuación de Antoine, como viene en tu formulario del EGEL Plus, pues me lo escribes aquí. Si no, de todas maneras no olvides que este sistema es típico y su volatilidad relativa es 2.5. Por lo tanto, tú puedes construir el diagrama de equilibrio con esta ecuación. Entonces sustituye, es 2.5x, 1 más 2.5 menos 1, 1.5x. Con esto construyes el diagrama de equilibrio. Ese diagrama ya lo construimos en un video anterior, donde resolvimos también varios ejercicios. Y bueno, pues entonces tú puedes resolverlo. Ya te muestro en Excel cómo se hace. No obstante, pues para ahorrar tiempo, yo ya lo construí y aquí te muestro ese diagrama. Ese es el diagrama benceno-tolueno, ¿sí? A esas condiciones de operación, ¿ok? Y bueno, pues lo que tenemos que tener claro es pues ubicar las tres posiciones. Nos dice que punto 92 más o menos sería este punto. Punto 92 más o menos por esta zona. Esto sería XD. La alimentación nos dice que tiene un valor de 0.45. Entonces aquí tenemos 0.45. Y en el fondo hay 0.05. Entonces tenemos esta otra parte. Entonces, como puedes notar, nos dice que también se alimenta como líquido saturado. Es decir, está totalmente vertical esa línea de Q. Porque aquí nos dice que la alimentación entra como líquido saturado. No olvides que Q es totalmente vertical. Y bueno, tú tienes que recordar también que Y es igual a XD entre DR más 1. ¿Sí? Y si lo que buscamos nosotros es el punto exactamente donde esta Q intercepta con los datos de equilibrio, estamos hablando de un punto de R mínima. Entonces sería Y mínima es igual a XD entre DR mínimo más 1. Y bueno, pues para ello vamos a trazar esta recta. Por ejemplo, aquí me voy a ubicar aquí. Y bueno, ya tengo ahí una recta. Entonces vamos a hacer que exactamente cruce ahí. Entonces, pues bueno, de aquí tenemos que ver que exactamente es ese punto de cruce. ¿Y cuánto leemos aproximadamente? Bueno, yo digo como punto 44, ¿verdad? De eso yo leo como punto 44. Es decir, este valorcito más o menos, ¿cuánto es? Punto 4, sí, como punto 44 más o menos. Entonces de ahí despejamos R mínima, es punto 44 es igual 0.92 es XD, R mínimo más 1. De aquí despejamos R mínimo, ¿sí? Y entonces de ahí sería punto 92 entre D punto 44, ¿verdad? Menos 1. Y nos queda un valor de 1.090, aproximadamente 1.1. Entonces sería la respuesta al inciso A. Como puedes notar, esto hay que hacerlo con la mayor precisión posible, porque a menos estos eran del EGEL anterior, que se aplicaba. Hoy en día el EGEL Plus solo trae 3 opciones múltiples y está más fácil, porque por ejemplo puede venir 1.1, 1.7, 2.1. Entonces hay una gran diferencia entre los resultados, que puedes cometer ligeramente un error al hacer el análisis,
Pero en el anterior, como lo ves acá, es muy difícil. Por ejemplo, si yo me equivoco por ahí, leo 1.2, ¿verdad? O 1.3. Por ello tienes que hacer mucha precisión y trabajar. Solamente practicando lo vas a lograr, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera tenemos R mínima. Si nos dijera que R es, no sé, 2 veces R mínima, pues entonces ya sería multiplicar y sería 2.2 aproximadamente la relación de reflujo óptima. Pero no nos da más información, entonces yo creo que se equivocaron y lo único que nos piden es R mínima, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar a un ejercicio que sí está complicado. Y generalmente esto lo vas a encontrar muy probablemente. Nos dicen una columna de destilación entra una corriente de alimentación líquida a su temperatura de ebullición. ¿Qué te están diciendo? Que entra como líquido saturado y por lo tanto Q es igual a 1. Perfecto. Y luego nos comentan que está compuesta por 65% de benceno. Entonces aquí tenemos una referencia de esto sería que aquí sería WTF.65. Aquí dice se desea obtener una de destilado, o sea W de destilado es 98% mol. Esto sí es por ciento mol, hay que leer mucho, cuidado con el Ceneval, porque hay que leer bien lo que nos están dando. Entonces aquí nos están dando ya la X. Dice 0.98% mol. Y un flujo de residuo de 3500. O sea, esto es 3500 kilomol. Aquí nos dicen que entran 10.000 kilomol por hora. Y no sabemos el destilado, pero nos dice que entra 65% peso. Y pues nos dice que la relación externa es de 3.8, es decir, R es 3.8. Pues bueno, el problema no está tan sencillo, pero porque nos da todo como él quiere. Primero tenemos que colocar que flujo, ¿cuánto vale XF? Pues es 0.65 entre D. El peso molecular del benceno es 78. No olvides la fórmula. En un video anterior ya resolvimos uno muy similar. Aquí sería 0.65 entre 78 más 0.35 entre D. 92 son los pesos moleculares. Y bueno, hay que convertir esa XF, ¿verdad? 0.65 entre 78 más 0.35 entre D 92. Por 0.65 entre 78. Dice, a ver. 0.65 entre 78 más 0.35 entre 92. Luego a esto lo vamos a multiplicar por 0.65 entre 78. Nos da 0.686. 68.6. Esa es la fracción mol, ¿ok? Acuérdate que todo esto se hace en mol. Nos dice que el destilado tiene un 98% mol, o sea, esto ya está en mol. No conocemos XB, por lo tanto tenemos que hacer un balance para conocer XB. Antes de trabajar esto, pues si te das cuenta, va a ser muy sencillo porque un balance global nos diría que 10.000 sería igual a D, hay que ponerle aquí el destilado, más, esto es B, más 3.500. Entonces el destilado, ¿cuánto es? Pues son 10.000 menos 3.500, 6.500 kilomol. Entonces ya sabemos cuánto es destilado. Ahora, un balance de benceno, que ya nos da el benceno, pues sería 10.000 multiplicado por 0.686 por la fracción mol sería igual a D multiplicado por 0.98 más B, que ya lo conocemos, 3.500 por XB. De esto podemos despejar XB, pues sería 10.000, ¿sí?, por 0.686
menos D nos dio 6500 por punto 98, entre D 3500 que vale B, nos queda 0.14 aproximadamente. Eso sería nuestro XB, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido nosotros ya tenemos pues la parte importante, ¿no? Ya tenemos nuestro esquema, y bueno, ya lo único que nos falta es pues ya hacer el diagrama o trazar el número de platos. Entonces aquí ya tenemos este proceso, y entonces vamos a realizar esta parte. Entonces ya tenemos este proceso, ya sabemos cuánto vale XB, punto 14, ya miraste cómo se calcula. Ya tenemos XD, punto 98 y punto 686. Ahora vamos a trabajar con la parte relacionada al diagrama. Para ello voy a tomar este diagrama, lo voy a copiar, y sobre tenemos que trabajar. Aquí ya nos da el diagrama, pero si no nos lo diera, tú ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a pegar este diagrama. Voy a recortar esto. A ver cómo. Voy a recortar. Y vamos a trazar el diagrama únicamente. Entonces aquí ya tenemos nuestro diagrama. Hay que ubicar pues los puntos. Sabemos que primero XD es punto 98. Es un poco difícil aquí, pero bueno, al menos ahí está punto 98. Punto 98 estaría como por acá, ¿sí? Luego nos dice que es punto 686. Entonces casi como punto 60 y... no, casi punto 69, ¿no? Ajá, entonces casi el punto 7. Entonces con mucho cuidado aquí. Entonces aquí estaría más o menos nuestra línea. Entonces más o menos ahí. Y luego tenemos nuestra XF, que sería como punto 15, punto 14. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya tenemos esta sección. Nos dice que se alimenta como líquido saturado. Entonces tenemos esta parte, ¿verdad? Y bueno, ahora hay que trazar los platos. Nos dice que tenemos una R de 3.8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues calcular Y de XD entre DR más 1. Sería punto 98 entre de 3.8 más 1. Y entonces nos quedaría punto 98 entre 4.8, punto 2041. Entonces tenemos que trazar nosotros una línea que parta de aquí. Y vamos a ponerla en punto 28. Entonces punto 20 más o menos ahí debería estar. Entonces ahí está. Entonces esa es la línea que de alguna manera tenemos. Si nos pidiera R mínimo, cómo está trabajando la columna, simplemente subimos esta. Nos daría punto 5. Entonces Y de mínima sería punto 5, ¿verdad? Y de ahí calculamos R mínimo. Entonces sería, por ejemplo, R mínimo sería igual a 0.98 entre de 0.50, que estamos leyendo la intersección, menos 1. 0.98 entre de 0.5 menos 1 nos da 0.96. Pero como la columna está operando con R igual a 3.8, entonces R entre R mínima, ¿cuánto nos da? Pues sería 3.8 entre de 0.96. 3.8 entre 0.96. La columna está operando 3.95. O sea, R está operando 3.95 R mínimo. ¿De acuerdo? Así lo tendrías que hacer, porque te pueden preguntar cómo está operando la columna, cuántas veces lo mínimo. Pero bueno, como no nos pide eso, lo que nos está pidiendo es los platos. Entonces voy a colocar esto aquí.
Ok, entonces aquí ya sabemos nosotros que va a estar en punto 2040, un poquito ahí lo podemos dejar. Entonces ahora vamos a trazar la otra línea. Esa línea, la que acabamos de trazar, pues es la línea de enriquecimiento. Ahora hay que trazar la línea de agotamiento. Entonces lo único que hacemos es esto. Entonces aquí vamos a buscar la intersección con esto. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces aquí ya tenemos esta cuestión. Ajá. Y bueno, ahora sí, ya sabemos cómo vamos a trazar los platos. Entonces podemos trazar esta línea aquí, dejarla hasta ahí. Y esta otra también la podemos bajar aquí. Y bueno, ya tenemos los platos. Ahora, perdón, las líneas. Y ahora sí sabemos línea de rectificación y de agotamiento y solo trazar los platos. Para ello, como siempre te he comentado, necesitas tener precisión. Yo voy a poner una línea aquí. Ahí está esa línea y voy a hacer otra horizontal. Espero que no salga de muy chueca. Entonces vamos a empezar. Aquí tendría yo la primera etapa de equilibrio, pero te comento, tiene que ser muy preciso el hecho que nos den esta cuestión. A ver, pues de alguna manera aquí voy a... Bueno, ahí tenemos como el primer plato, pues que no me parece tan derecha. Ahí está, creo que ahí está. Y vamos a colocar el primer plato, ¿no? Entonces en el primer plato pues tendríamos nosotros esto. Primer plato, luego haríamos el segundo plato, ¿verdad? Sobre esa línea. Entonces aquí tendríamos el otro plato. Dos platos. Luego sería este otro plato. Tendríamos este otro plato. Tres platos. Y luego tendríamos otro plato. Entonces aquí está. Y entonces aquí tenemos el otro plato. El otro plato entraría aquí. Y tendría que ser... Tenemos que saber que esté bien totalmente vertical. Entonces aquí sería el otro plato. Ese otro plato lo trazaríamos así. Luego el otro plato vendría de esta manera. Hay que trazar esto. Entonces aquí estaría el otro plato. Luego tendríamos pues otro plato aquí. Aquí tendríamos nuestro siguiente plato. Tendríamos, ahora hay que trazar este otro plato. Aproximadamente. Entonces aquí tendríamos la otra parte. Y bueno, ¿cuántos platos logramos trazar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como 8 punto y tanto, ¿sí? Entonces no viene 8, pero pues podría ser 9. Ahora hay que ver esto. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Entre el 4 y el 5, pues pudiéramos decir muy estrictos que en el 5. El 5 es el plato de alimentación y serían como 8 platos. No viene esa respuesta como tal, entonces pues podríamos ver la más próxima, que tendría que ser esta. 9 platos y 5. Y 5, en el plato número 5 se alimenta. Esto sí tiene que ser cuidadoso, pero bueno, como te comento, lo puedes hacer. De hecho, mediante
el programa que en un momento te voy a mostrar. Aquí vamos a hacer ese ejemplo. Fíjate, voy a colocar la volatilidad relativa. Aquí ya me dan el diagrama, ¿sí? Nos dicen que efectivamente es benceno tolueno. No me dicen si es exactamente a presión atmosférica, pero yo esperaría que más o menos tendría que ser el diagrama de benceno. Entonces, si nosotros ponemos la volatilidad relativa del benceno aproximadamente, y tenemos que la alimentación es 0.686, voy a abrir un programa, aquí sería 0.98, el residuo, ¿cuánto tiene el residuo? 0.14, ¿verdad? El residuo nos dio 0.14, 0.14. El reflujo dice que es 3.8 y la línea de alimentación es 1. Entonces, fíjate, aquí nos da exactamente como dice el problema, y te voy a mostrar el resultado que nos muestra Checan. A nosotros nos dio casi como 8 platos, ¿verdad? Sería un plato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8 platos. Fíjate que nos da el software. Entonces vamos a ver qué nos da este software de Checan. Y fíjate, ya le metí los datos que pide de alimentación y todo lo que nos dio exactamente. Pero algo importante, ¿verdad? Pues estamos suponiendo una volatilidad relativa. Sí, estamos suponiendo una volatilidad relativa. Y fíjate, este programa pues ya nos traza, nos dice que el plato de alimentación es el 5, ¿de acuerdo? Y que son casi 8 platos, pero no viene en el Ceneval eso, tendría que ser 9 platos. Ahora, la pregunta es, nosotros suponemos una volatilidad de 2.5 porque es la clásica para benceno tolueno. Pero tú sabes que esto es suponiendo volatilidad de 2.5. Pero tú puedes calcular la volatilidad y ED es igual a alfa X 1 más alfa menos 1 por X. ¿Qué pasa si nosotros tomamos de estos valores de equilibrio que nos dan dos valores aleatorios? Por ejemplo, voy a tomar la parte central. Pues aquí te digo, puede haber un error. Pero, por ejemplo, para no errarle, podemos trazar una línea. Más o menos está recta, ¿verdad? Bueno, voy a aprovechar esta línea que tenemos aquí. Entonces la vamos a extender con esta parte que está aquí. Te supone que debería estar, ahí está. Entonces vamos a extender un valor, por ejemplo, de 0.6 y lo vamos a extender con esta igual. Más o menos ahí tiene que cambiar. Y fíjate, más o menos te dice que 0.6 para x.4 y vale 0.6. Entonces x.4, entonces x 0.4 y es igual a 0.6 y de ahí despejas alfa. Entonces y es 0.6, alfa no lo conocemos, pero es 0.4, 1 más alfa menos 1 por 0.4. Entonces aquí nos quedaría 0.4 veces alfa. Aquí me quedaría 1 más 0.4 alfa menos 0.4. Esto es igual a 0.6. Resolvemos para alfa. Entonces sería 0.4 alfa igual a 0.6 más 0.4 por 0.6. 0.24 alfa menos 0.4 por 0.6 menos 0.24. Entonces aquí pues ya sabemos que nos va a quedar 0.6 menos 0.24, 0.36. Y de este lado 0.4 menos 0.24 de alfa, 0.16 alfa. Alfa sería 0.36 entre de 0.16. Nos daría 2.25. 2.25. Entonces, si hacemos esa alfa 2.25 en el programa de Checan, mira cómo cambian las cosas. Ya lo habíamos analizado en otro video. Aquí lo voy a proyectar. Fíjate cómo cambian las cosas.
aquí ya puse pues nuestros datos, digamos, de pues de alguna manera de que estamos haciendo, y entonces aquí tienes el programa, ¿sí? Y fíjate, ahí está punto 98 la fracción. Y fíjate, si hacemos eso, que calculamos una alfa 2.25, ya nos sale más exacto. Son casi 9 etapas, plato número 5. Y ves pues cómo si no nos sale el resultado adecuado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues el resultado son 9 etapas, 9 etapas o 9 platos, y la alimentación exactamente se encuentra en el plato número 5. En ambos casos encontramos rápidamente cuál es el plato de alimentación, pero las etapas teóricas como que son un problema. Entonces de esa manera pues yo te invito, puedes hacer esta parte que hicimos aquí, calcular un alfa, o sea, calcular un valor de equilibrio de esos datos, y con ello pues de alguna manera pues ya de encontrar el alfa y trabajarlo. Por supuesto, en el Ceneval no lo vas a poder hacer porque no te permiten utilizar esto, pero por ello ve practicando. Los problemas son muy similares o casi similares, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con ello ya tienes esta parte fundamental de cómo trabajarlo. Si quieres saber cómo funciona ShelpCam, pues ya lo ves en el anterior video. Ahí únicamente, pues, ¿qué le colocamos para hacer esto? Pues aquí nos pide la volatilidad relativa, nos pide el dato de la alimentación, la fracción mol de alimentación, la fracción de destilación, la fracción de fondos, el reflujo o el valor de R, y la calidad de la alimentación. El valor de Q en este caso es 1 porque dice que es líquido, saturado o líquido en su punto de ebullición. Y bueno, pues con ello ya tienes todo este proceso para hacerlo, y pues como puedes notar, ShelpCam te va a ayudar de manera importante para estudiar, para tomar confianza en este tema, porque si el examen lo haces de manera en línea, pues ya te imaginarás cómo vas a trazar gráficos, ¿no? O sea, no es tan fácil, pero bueno, ve practicando para que en la medida de lo posible tengas más confianza, ¿de acuerdo? Pues bueno, si te gustó este video, por favor, regálame un comentario, insisto en un comentario, porque si estás leyendo, viendo los videos de este canal, quiere decir que te están sirviendo. Y si me regalas un comentario es la mejor manera que me puedes apoyar, porque YouTube me va a dar pues más, pues de alguna manera mayor visualización, y con ello pues voy a tener mayor visibilidad para todos aquellos que están estudiando para este examen. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Saludos.